Hola, buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Doctores en Línea. Soy la doctora Marcela Olivares, traumatóloga infantil del Hospital Hernán Enrique de Temuco. Les cuento que Doctores en Línea es un programa creado en alianza estratégica entre el Hospital Hernán Enríquez y Ufrovisión, que el objetivo es conversar y entregar información a la comunidad en diferentes temas relacionados con la prevención y los cuidados de la salud. Este programa se transmite en vivo para Temuco y Padre Las Casas en señal abierta desde Concepción a Coyhaique en el canal 48 de Telsur y online en todas las plataformas digitales de Ufromedios. Hoy tenemos como invitada a la doctora Margot Acuña. Ella es ginecobstetra de nuestro hospital, docente de la Facultad de Medicina de la UFRO. Además, es presidenta de la Sociedad Chilena de Climaterio y experta latinoamericana en climaterio y menopausia. Bienvenida, doctora Acuña. Hoy día el título de nuestro tema es Menopausia y Climaterio. Hola Marcela, muchas gracias por la invitación. Estoy abierta a todas las preguntas que me quieras hacer y que ojalá se generen preguntas y dudas porque es un tema apasionante, lo que a mí me compete, hablar sobre esta etapa especial de la vida de la mujer. Bien, vamos a partir por lo más básico, que usted nos pueda explicar qué es la menopausia. La menopausia es una fecha, se refiere al último periodo menstrual de la mujer en edad fértil y marca el paso del periodo reproductivo al periodo no reproductivo. Por lo tanto, habitualmente el diagnóstico lo hacemos con una historia de 12 meses sin tener reglas, pero obviamente que no haya ninguna enfermedad ni embarazo por medio, sino que sea efectivamente el último periodo fértil de la mujer. Por lo tanto, menopausia es solo eso, una fecha que marca el periodo reproductivo al periodo no reproductivo. Por lo tanto, hay una diferencia entre menopausia y climaterio. Sí, climaterio son síntomas y signos asociados a la disminución en la producción de estrógeno por el ovario. Por lo tanto, estos síntomas y signos pueden aparecer varios años antes de la última menstruación, acompañan a este periodo y pueden precederlo por muchos años. De pronto tenemos pacientes de 80 años que efectivamente todavía tienen bochornos, ¿ya? Por lo tanto, estos síntomas asociados al hipoestrogenismo, a la baja en la producción de estrógenos por los ovarios, pueden durar muchos años. Y son los que habitualmente obligan a la paciente a consultar, son los que nosotros recibimos habitualmente como motivo de consulta. Bien, usted nos habla de los bochornos. ¿Y cuáles serían otros síntomas de esta etapa? Son múltiples y lo más que uno tiene que tener cuidado es que cada paciente lo percibe distinto y lo vive distinto. Y además estos síntomas igual están asociados a la época y lugar donde nos encontremos, porque culturalmente la edad de menopausia, esta fecha, no ha cambiado a través de los siglos, se mantiene estable alrededor de los 50 años. Cuando uno mira escritos de Hipócrates, de Aristóteles, de la Edad Media, todas las mujeres, más o menos la última menstruación era a los 50. La diferencia es que la esperanza de vida en esos tiempos casi no llegaba a la menopausia, es decir, las mujeres vivían hasta los 40, 50. Hoy nuestra esperanza de vida supera los 80 años, vamos en 83.2. Por lo tanto, podemos pasar un tercio o la mitad de nuestra vida posterior a la menopausia. Ahora, los síntomas, para ordenarnos un poquito, lo hemos agrupado en síntomas somáticos, psicológicos y urogenitales, ¿ya? Y efectivamente vi que mostraron ahí una imagen, hay una escala que se llama MRS, que es una escala de calidad de vida, que agrupa toda esta sintomatología en 11 síntomas principales. Y dentro de los somáticos, los que más consultan los pacientes es por lo que llamamos bochornos, que son estos sofocos o calores que parten de la cara anterior del tórax, que habitualmente ocupan la cara y que son absolutamente involuntarios y que efectivamente me ocurren en cualquier momento. Puedo estar trabajando, puedo estar conversando e invalidan a la paciente, porque muchas veces no la dejan interactuar, ni socializar, ni estar en su trabajo. Entonces, bochornos es uno de ellos. Insomnio. La mayoría de las pacientes empieza a sentir dificultades para conciliar el sueño y muchas veces tienen también sudoración en la noche. O sea, tampoco pueden dormir porque vienen estos cambios de temperatura y se mojan entera en la noche y despiertan muchas veces. Asociado a eso vienen cambios de ánimo. O sea, estas pacientes, frente a estos síntomas y frente al momento de su vida, empiezan a estar más lábiles emocionalmente, hay tendencia a la irritabilidad. Son pacientes que muchas veces los que están a su alrededor no entienden por qué frente a cosas mínimas reaccionan en forma desproporcionada. Y muchas veces llegan acá a la consulta porque es tanto el tema de no dormir, el tema de la irritabilidad que ni ellas se soportan. Son pacientes que andan muy lábiles emocionalmente.
Entonces tenemos todos los síntomas asociados a los vasomotor, que también a veces se asocia a palpitaciones, los pacientes tienen incluso crisis de pánico, esta sensación incluso de muerte inminente asociada a las palpitaciones. Asociado a esto va los cambios emocionales, que son la labilidad, muchas veces también fatiga, son pacientes que se sienten más cansados, que tienen algunos lapsos o alteraciones de la memoria, se lo empiezan a olvidar las cosas. Hay un trastorno cognitivo bastante asociado a este periodo, que muchas veces a las pacientes le hacen sentirse muy mal. Tienen la sensación de que tienen la palabra en la memoria, no lo logran verbalizar, ¿ya? Y como que empieza esta cosa de que el resto dice, pero si ya lo dijiste, o ya me lo contaste, y la paciente no recuerda que ya lo contó. Y a medida que va pasando el tiempo, empiezan a haber síntomas del área urogenital, que básicamente van asociados a sequedad vaginal, a falta de lubricación, a infecciones vaginales, vulvares a repetición, que no siempre van asociados a micosis o a ungüitos. Y a medida que siga pasando el tiempo, se suma una cosa a nivel central, que es disminución del deseo sexual, sumado al dolor al tener relaciones sexuales. Entonces empezamos a tener disfunciones en la función sexual. ¿Ya? Las disfunciones en la posmenopausia, desde el punto de vista de la sexualidad, también son un tema importante para las mujeres. Yo diría que es uno de los temas que también antes era de salida. O sea, la paciente consultaba por muchas cosas y cuando estaba en la puerta, como que de pasadita decía, en realidad me está pasando esto. Hoy en día, afortunadamente, el tema del deseo, el tema del dolor a tener relaciones sexuales, es un tema de consulta de entrada. O sea, a la paciente le importa más tener satisfacción al tener relaciones sexuales. No hacerlo solo por cumplir, sino porque realmente ella quiere tener una sexualidad satisfactoria. Esos son los síntomas que más o menos obligan a la paciente a consultar como en agudo a mediano plazo. Y se me olvidó uno que es súper importante, que nos llegan habitualmente al ginecólogo, que tiene que ver con los dolores osteomusculares, ¿ya? Los dolores osteomusculares también son parte de este periodo de climaterio, pero habitualmente la paciente va a otros especialistas primero, se da una vuelta larga, hasta que finalmente llega al ginecólogo cuando esto no tiene otro manejo, digamos, ¿ya? Ok. ¿Cuáles serían las consecuencias fundamentalmente en la calidad de vida de las mujeres con relación a la menopausia? Claro, las consecuencias de esta falta de disminución en la producción de estrógeno hasta el cese de la producción altera la calidad de vida en su conjunto. Si uno lo piensa, si la paciente tiene todos estos síntomas, probablemente va a sentir que esto es un viejazo, ¿cierto? Y que, comillas, antes decía, me llegó el viejazo, con una connotación súper negativa a este periodo, y por lo tanto, en su diario vivir va a tener alteraciones en distintos niveles. Ahora, a largo plazo, cosa que la paciente habitualmente no ve cuando nos llega al comienzo, entre más temprana sea la menopausia, o si no se trata en forma adecuada, van a haber síntomas asociados a mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, que sabemos que es lo que más produce mortalidad en las mujeres sobre los 40 años, va a haber mayor riesgo de osteoporosis y osteopenia, por lo tanto, a largo plazo va a haber mayor riesgo de fracturas. También va a haber alteraciones en esto del que llamamos cognitivo. O sea, si no tratamos tempranamente a las pacientes, van a tener mayor riesgo de hacer enfermedad de Alzheimer, entre otras, y todo lo que tiene que ver con el síndrome genitourinario y las disfunciones sexuales de la posmenopausia. Muy bien. Esta falta de estrógenos, ¿qué problemas puede traer al organismo? Un poquito lo que conversamos. Hay receptores estrogénicos prácticamente en todos los parénquimas del ser humano. Y sabemos que hombres y mujeres producimos estrógenos, pero ahora nos vamos a centrar en la mujer. Hay receptores estrogénicos en la piel, hay receptores estrogénicos en el cerebro, a nivel endotelial, que es lo cardiovascular, a nivel óseo, a nivel de vulva y vagina. Por lo tanto, todo eso va provocando todos los síntomas que más o menos había conversado en agudo o a mediano y largo plazo. Bueno, y una de las cosas que también va pasando, que habitualmente no hace que la paciente consulte, pero las pacientes lo van viendo, esta cosa de la piel. Se va adelgazando la piel, hay menos fibroblastos, menos tejido colágeno, y eso también explica un poco las arrugas, el cambio de color también a nivel digamos, del cabello, ¿cierto? Empiezan a aparecer las canas, no solo a nivel del tejido, digamos, a nivel del cráneo, sino también en otras zonas que a la paciente le hacen sentirse más mal, digamos. En la autoimagen, que es un tema importante como uno se ve. Claro. ¿Esta falta de estrógenos es posible prevenir las enfermedades que conllevan? Ese es como el mensaje más potente, diría yo.
si bien puede ser súper terrible desde el punto de vista de la sintomatología, existen tratamientos que tienen que ver con suplementación con estrógenos, ¿ya? Con estas hormonas que el ovario ya no está produciendo, que son los que principalmente nos provocan estos problemas. Y cuando uno evalúa a la paciente en la primera instancia, le aplica esta escala de calidad de vida que se llama MRS, esto nos da un puntaje. Y de acuerdo a ese puntaje orientamos el tratamiento y vemos si la paciente tiene indicación de tratamiento. Además, esta escala MRS nos permite después, cuando hacemos los controles, evaluar si nuestra paciente ha tenido efecto positivo con el manejo que le damos. Existe tratamiento hormonal, que es de sustitución de estas hormonas que le faltan, que muchas veces está un poco en el ambiente, así como un temor a la terapia hormonal, y la verdad que no hay que tenerle temor. Si la paciente consulta al especialista, se le hacen los exámenes, nos aseguramos que no tenga contraindicación y le damos terapia hormonal y la vamos controlando, ¿ya? Así que existe tratamiento. Esa es la buena noticia, digamos. La buena noticia es que todo esto tan mal, hoy en día lo podemos manejar. Bien, usted ya nos hablaba un poco antes en relación a la sexualidad. ¿Nos puede contar un poco más cómo se altera la sexualidad después de la menopausia? Yo diría que va en estos dos ámbitos, grandes ámbitos. Una tiene que ver con el deseo, ¿cierto? En la medida que disminuyen los estrógenos, a nivel central disminuye el deseo sexual, que va aparejado también con la disminución en la producción de andrógenos, ¿ya? Entonces, en esto del deseo sexual van implicados, por supuesto, los estrógenos en su conjunto, pero también la baja en la producción de andrógenos, testosterona para ser exacta. La testosterona se produce en la mujer tanto en las glándulas suprarrenales como por conversión periférica y en los ovarios, ¿ya? Entonces, si bien los ovarios después de la menopausia siguen produciendo andrógenos, y por eso es importante esto de no llegar y sacar los ovarios por una cirugía benigna de útero, que lo más frecuente es la histerectomía, sacar el útero por miomas, y antiguamente uno llegaba en general, y en una paciente sobre 40 y algo, además de la histerectomía, se sacaban los ovarios, así como por si acaso, por si en algún minuto pudiera pasarles algo. Hoy en día se sabe que estos ovarios siguen produciendo andrógenos por lo menos hasta 10 años después de la menopausia normal o fisiológica. Por lo tanto, tienen una producción que es importante para la mujer, porque los andrógenos están implicados en el deseo sexual, pero también en la sensación de bienestar general. Entonces, una cosa que le va pasando a la paciente en la posmenopausia es la disminución del deseo, asociado al cansancio en general, producto de la falla de la producción de estrógeno, y por otro lado viene todo el tema del dolor, de la dispareunia, que va asociado a la falta de lubricación, ¿cierto? Que puede ser tan severa que hasta las paredes vaginales se pueden cerrar. Eso se llama claurosis. O sea, de pronto puede ser tan severo esta falta de lubricación, en que además se van perdiendo los pliegues, la elasticidad de la zona vaginal, que hasta se puede cerrar la vagina, ¿ya? Y eso es una cosa muy compleja de tratar después. Por lo tanto, todo eso lo podemos ir previniendo con terapia hormonal, tanto oral como transdérmica, como estrógenos que también se pueden dar a nivel local. También tenemos crema y otras presentaciones de estrógenos para el nivel local. Ahora, como para cerrar el tema, en la sexualidad yo estaba enfocándome como en lo hormonal, ¿cierto? Pero cuando evaluamos a una paciente por disfunciones sexuales en cualquier edad, pero sobre todo en la posmenopausia, lo tenemos que ver en forma multidimensional, ¿cierto? Tenemos que pensar que la sexualidad no es solo un tema hormonal, que tenemos que ver todo el entorno, tenemos que ver sobre todo la relación que hay de la paciente con su pareja. Este tema de la comunicación es vital, ¿cierto? Para poder muchas veces llevar adelante los tratamientos, y tenemos un sinnúmero de otras alternativas que nos van ayudando a mejorar la comunicación, esto de un ocio saludable entre la pareja, y el tema hormonal va a ser un apoyo dentro de todas las otras estrategias que vamos a usar en el contexto de la sexualidad de la posmenopausia. Bien, le voy a leer una pregunta del público, ¿ya? Belén dice, yo soy diagnosticada con cáncer de mama, ya operada, y me hicieron una histerectomía hace casi 2 meses. Producto de ello se me adelantó mi menopausia y vivo con bochornos. De tener mucho frío al minuto paso de estar roja. ¿Qué se puede hacer en mi caso? Dice. Claro, ella como es una paciente con cáncer de mama, diagnosticado y que está en tratamiento, tiene contraindicación absoluta a la terapia convencional hormonal, estrogénica.
Pero hay medicamentos que son antidepresivos, ¿ya? Que existen en el sistema público y que sí se le pueden dar a ella y con eso disminuimos en un 50-70% los bochornos, ¿ya? Por lo tanto, si bien en ella no los vamos a poder tratar con estrógenos, sí podemos dar antidepresivos para disminuir su cantidad de bochornos. Y a nivel local, podemos darle algunos estrógenos que son sintéticos si es que tuviera dolor o sequedad para usarlos en esa paciente que se pueden utilizar en pacientes con cáncer de mama. Por lo tanto, sí tenemos alternativas para tratarlas. Y contarle que en el hospital hay un policlínico de climatrio y menopausia, en que en general me derivan bastantes pacientes que son sobrevivientes a distintos tipos de cáncer hormonodependientes. Porque si bien el cáncer de mama es como lo que más suena, el melanoma también es hormonodependiente, estrógeno dependiente, y un sinnúmero de cánceres. Por lo tanto, ella puede ser derivada al policlínico y en materia de menopausia, y ahí uno puede ver alternativas para que disminuyan estos bochornos, y también le podemos dar estrógenos sintéticos locales para el tema del síndrome genitourinario que llamamos nosotros. Justamente a eso vamos a ir. ¿Usted nos puede explicar en qué consiste este síndrome genitourinario? Síndrome genitourinario es un concepto que se habla desde el año 2014, porque se ha visto que hay receptores estrogénicos no solo en la vulva, en la vagina, sino también en la uretra y también en el sistema urinario distal, ¿ya? Entonces, muchas pacientes empezaban a tener cistitis a repetición, infecciones urinarias a repetición, más allá de solamente el tema vulvovaginal, de la vulva y la vagina. Todo eso lo podemos tratar nosotros, dependiendo de la paciente, por supuesto, con estrógenos locales, que son en crema, en óvulo o en tabletas, o a una mezcla entre la terapia sistémica, me refiero a tomar un medicamento que pueda andar bien solito, o agregarle esta terapia estrogénica. Ahora, este síndrome genitourinario va avanzando a medida que va avanzando la menopausia. En general, no es como de los síntomas iniciales, sino que requiere como tiempo. Entonces las pacientes lo van resintiendo a medida que pasa el tiempo desde la menopausia. Pero ahí tenemos tratamientos hormonales clásicos, sea a tomar, transdérmicos, tratamientos locales. También hay otros tratamientos más avanzados que en Temuco no tenemos, pero que también existe la posibilidad de derivar, que es láser vaginal, y últimamente se está viendo, así como en otros parénquimas, la inyección de ácido hialurónico o plasma fresco en plaquetas que también pueden ayudar a este síndrome genitourinario. Bien. Bueno, vamos un poco a hablar sobre el tratamiento con hormonas para la menopausia. ¿Usted nos puede explicar en qué consiste, a quiénes va dirigido? Claro, el tratamiento con hormonas, básicamente en la menopausia tiene que ver con tratamiento de estrógenos, que es lo que los ovarios dejaron de producir. Y hoy en día en el mercado tenemos estrógenos solos, que en una paciente que tiene útero, siempre hay que agregarle un medicamento que se llama progestina, que es un progestágeno, para evitar que el endometrio se engruese y haga una hiperplasia endometrial. Por lo tanto, en pacientes con útero vamos a usar como una terapia que llamamos combinada, un estrógeno más una progestina, siempre, si es que la paciente tiene indicación. La otra alternativa es usar una molécula que se llama tibolona. La tibolona es una molécula única que tiene efectos tanto antiestrogénicos, por decirlo de alguna manera, a nivel endometrial, para que no haya engrosamiento y hiperplasia endometrial. Tiene efecto a nivel estrogénico en hueso, por lo tanto, disminuye el riesgo de osteoporosis, protege bien mama, pero además la tibolona tiene un efecto sobre el deseo sexual, ¿ya? Porque tiene un efecto androgénico, que no lo tienen otras terapias hormonales. Entonces, cada vez que nosotros aplicamos esta famosa escala MRS, que va por dominio, vamos evaluando si la paciente tiene más molestia en la esfera de la sexualidad, lo urogenital, lo vasomotor o lo que tiene que ver con lo psicológico. Y de acuerdo a eso vamos orientando la terapia. Entonces tenemos la terapia clásica de estrógenos con una progestina en pacientes con útero, que se toma habitualmente. Tenemos la tibolona, que se puede usar en pacientes con útero y sin útero, pero va a ir más indicada en pacientes con disminución del deseo sexual. Tenemos también terapia transdérmica. En algunas pacientes que tienen más riesgo cardiovascular, no le indicamos la terapia a tomar con estrógeno, sino que lo mismo se lo damos en gel, ¿ya? Y si la paciente tiene útero, eso lo vamos a combinar con algunos dispositivos que traen hormonas, que son medicados con levonorgestrel, que son parte muchas veces de planificación familiar y los podemos mantener después de la menopausia, o con progesterona micronizada, ¿ya? Que se puede dar vía oral o vía vaginal. Existen otros preparados de terapia hormonal que en este momento están con quiebre de stock
importante hace ya casi un año, que se llaman TESEC, que son 2 estrógenos combinados en una molécula que hay un nombre comercial y por eso lo voy a decir que no hay otra en el mercado, que se llama Duavive, que son un estrógeno y un antiestrógeno a nivel endometrial, que es un SERM. Pero eso no lo tenemos en el mercado, así que no es una opción hoy. Y tenemos estrógenos locales, que son estos que yo les nombraba, que tienen efecto solo a nivel vulvovaginal, que vienen en crema, en óvulos o en gel, que lo podemos usar a nivel vaginal. La buena noticia de nuevo es que a nivel público existe un programa que se llama Orientaciones Técnicas para el Manejo del Climaterio en Menopausia, que está en atención primaria y que da en general estos medicamentos en una cosa que se llama canasta, que está asegurada por el Ministerio de Salud porque es una ley, ¿ya? No está en el GES, por lo tanto la oportunidad yo diría que es lo que más se pierde, pero sí está asegurada por ley la posibilidad de que un especialista matrona le ingrese al programa, que se le pidan los exámenes que requiere, que se derive a un médico general capacitado o a un ginecólogo si lo hay y que le indique terapia. Por lo tanto, en el sistema público de salud hay acceso a consultar, a hacerse los exámenes y a iniciar la terapia. Y cuando en nivel primario, en algunas indicaciones especiales no se puede dar, se deriva a los nodos o al hospital base para hacer el control de la paciente. Bien. Bueno, nos ha hablado de quienes recibirían este tratamiento, pero hay algunas personas que no pueden recibir tratamiento hormonal. Yo diría que como concepto general, hay algunas contraindicaciones que son absolutas a la terapia hormonal. Una es de la persona que acaba de mandar la pregunta, ¿cierto?, en vivo, que son las pacientes que tienen cáncer de mama o que son sobrevivientes a un cáncer de mama u otro cáncer hormonodependiente, donde está el melanoma, por ejemplo. Las pacientes que tienen antecedentes de trombosis venosa profunda o tromboembolismo pulmonar, en general no pudieran usar terapia estrogénica, ¿ya? Porque en general la terapia estrogénica, sobre todo cuando se da vía oral, aumenta factores que son procoagulantes. Por lo tanto, en esas pacientes no debiéramos usarlo. Pacientes que después de la menopausia tienen sangrados que no han sido estudiados, porque uno tiene que ir a evaluar si tienen un engrosamiento endometrial y si eso se pudiera deber a un cáncer de endometrio. Por lo tanto, en esa paciente yo no pudiera partir terapia si primero no tengo una ecografía transvaginal, aseguro cómo está ese endometrio, si es un endometrio grueso, hago una biopsia y hago estudio histológico y evalúo bien a esa paciente. Y la otra paciente que no puede partir con terapia hormonal es la paciente que tiene una enfermedad hepática aguda o secuelada, que tiene una insuficiencia hepática secundaria, porque en general no vamos a usar casi ningún medicamento, ¿cierto? Y no vamos a usar la vía oral para tratarlo. Entonces, esas son pacientes que tienen contraindicaciones absolutas a usar terapia hormonal. Hay algunas que son relativas y que en realidad si la paciente tiene un riesgo cardiovascular elevado, pero la compensa, o una diabetes mellitus descompensada, pero la compensamos, o una hipertensión descompensada, pero la tratamos, van a poder ir entrando en las relativas y de acuerdo al perfil de la paciente y a la sintomatología que ella tenga, vamos a poder indicarle o no terapia hormonal. Bien. Doctora, en general hay algunas creencias en relación al uso de las hormonas. Entonces, algunas preguntas que se hacen a algunas personas es si las hormonas provocan cáncer. La hormona no provoca cáncer, ¿ya? Lo que pasa es que, por eso hacemos primero la evaluación de la paciente. En una paciente que por supuesto ya tiene un cáncer de mama o otro cáncer estrógeno dependiente, no se me ocurriría darle terapia hormonal estrogénica, ¿cierto? Porque va a hacer que esto se acelere más. Nosotros siempre pedimos mamografía, ¿ya? La mamografía se pide de base porque sabemos que el cáncer de mama es una patología prevalente que tiene primero un screening, que es la mamografía, y que sobre los 40 años empieza a aumentar el riesgo y se superpone con la edad de menopausia, que es 50. Por lo tanto, lo que nosotros nos tenemos que asegurar es que esa paciente no tenga de base una patología que sea precursora a un cáncer de mama, ¿ya? Entonces, lo primero es que no es la terapia hormonal la que provoca cáncer, es cuando la paciente nos estudia previamente, en que después nos encontramos con sorpresa. Por eso que la paciente no es como la hormona para todas, ¿cierto? Y tampoco es de farmacia. La paciente tiene que primero tener sus exámenes, descartar hacer su historia, el examen físico adecuado, hacer los exámenes pertinentes y asegurarnos que no tenga un cáncer. Entonces, no es que la terapia hormonal lo cause. Entonces, es uno de los mitos. Yo diría que otro de los mitos, que no sé si está dentro de las preguntas, que habitualmente no hacen las pacientes, es que la terapia hormonal hace aumentar de peso, ¿ya? Eso tampoco es cierto. Cuando uno compara pacientes posmenopáusicas sin terapia, suben de peso porque la menopausia en sí
aumenta la insulinoresistencia y aumenta el síndrome metabólico. Por lo tanto, cambia la distribución de grasa de la paciente. Entonces uno ve pacientes posmenopáusicas que nunca utilizaron terapia y empieza a pasar esto de que pasamos de ginecoide a androide, empiezan a acumular grasa a nivel de la cintura, ¿cierto? Y uno lo ve en todas las pacientes. Y se ha estimado que más o menos la paciente va a subir entre 1 a 2 kilos por año después de la menopausia, pero si no hacen nada. Si la paciente cambia a estilos de vida saludable, dieta más sana, hace actividad física y se preocupa del tema, vamos a combatir este síndrome metabólico y no va a subir de peso. La terapia hormonal va en contra del aumento de peso, porque con la terapia hormonal disminuimos la insulinoresistencia. Por lo tanto, las pacientes con terapia hormonal en general no suben de peso con la terapia. Ahora, si la paciente tiene hábitos no saludables, es sedentaria, ya venía con sobrepeso, obesidad de antes, por supuesto que va a seguir aumentando su problema de base, pero no es por la terapia hormonal, ¿ya? Entonces tenemos 2 mitos. No sé si tienen otros mitos así como para hablar de ellos. Eso eran las preguntas en relación a estos mitos, el cáncer y el peso. Hay una pregunta de una televidente que dice, ¿las personas que tenemos hipotiroidismo podemos consumir hormonas? Una paciente hipotiroidea primero va a tener su tratamiento de base por su hipotiroidismo, ¿cierto? Por supuesto que puede usar terapia hormonal siempre y cuando esta escala de MRS nos diga que tiene un puntaje que altere su calidad de vida. No hay ninguna contraindicación en una paciente con hipotiroidismo para usar terapia hormonal en la menopausia si es que ella lo necesita. Claro, no es contraindicación. Perfecto. Bueno, ¿hasta qué edad o hasta cuándo se pueden usar estas hormonas? Claro, es una pregunta súper importante porque hay una cosa que se llama ventana de oportunidad, que tiene que ver con el mejor momento para iniciar la terapia. El mejor momento para iniciar la terapia es lo más precoz en relación al diagnóstico. No es lo mismo ver a una paciente de 48, 50 años que está con estos síntomas, que le hacemos los exámenes, confirmamos y partimos de ahí la terapia, que de pronto una paciente que nunca se trató y llega a los 60, 65. Si la paciente partió en esta ventana de oportunidad, que la hemos, de acuerdo a la evidencia, establecido en menor de 60 años para iniciar o menos de 10 años de menopausia, y esto tiene que ver básicamente con el riesgo cardiovascular de las mujeres. A medida que nosotras tenemos más años, empiezan a aparecer placas de ateroma, y eso nos va a pasar a todas, unas más, otras menos. Entonces, está estandarizado que sobre los 60 años, las placas de ateroma están ocupando un lumen importante de los vasos endoteliales, y la terapia hormonal, que tiene efectos benéficos a nivel endotelial, que es vasodilatador, que aumenta óxido nítrico, pero también aumenta las metaloproteinasas de la matriz, puede provocar accidente de placa. ¿Ya? Entonces, una mujer que ya venía con su placa de ateroma establecida, si le damos después de los 60 para empezar, puede tener un accidente de placa y en vez de hacerle un favor, le vamos a provocar un fenómeno tromboembólico. Si yo partí en la ventana de oportunidad y tengo mis controles rutinarios, no hay ningún motivo para suspender la terapia, no hay una edad de término, sino que va a ser siempre mientras los beneficios superen a los riesgos y mientras la paciente se sienta cómoda con la terapia hormonal. Lo que nos pasa a nosotros después de varios años de indicar terapia es que muchas veces las pacientes se aburren de tomarla, ¿ya? O sea, como que ya no quiero tomar. Está en su derecho, ¿ya? Cuando nosotros evaluamos a la paciente por primera vez y habitualmente llega con síntomas, aplicamos escala MRS, le hablamos de los beneficios, pero obviamente la paciente es la que decide finalmente si quiere tomar la terapia o no. No llegan de repente pacientes que les han escuchado el tema, están alrededor de los 50, pero no tienen ni una molestia. También existe un porcentaje de pacientes que va entre un 10 a un 15% de pacientes que nunca tuvieron una molestia, no tuvieron bochorno, ni cambios de ánimo, ni sudoración, ni alteración en la sexualidad, porque como todo en la vida, es como cuando uno tenía las reglas, y algunas tienen mucho dolor, y otras nunca tuvieron dolor y casi no se dan cuenta que tienen su menstruación, en la menopausia pasa lo mismo. Hay un porcentaje que es bajo, 10 a 15% que no tiene ni una molestia. Y nos preguntan, ¿valdrá la pena tomar? De nuevo, es una cosa de consejería. Si bien la paciente puede ser que ahora no tenga molestia, si no usa terapia hormonal va a tener más riesgo a largo plazo de tener osteoporosis, de tener enfermedad cardiovascular. Y ahí va a ser la paciente la que va a decir, no, prefiero no tomar porque a lo mejor la vecina, la amiga, que es como lo clásico, le ha dicho que no. O porque no quiero, porque hay muchas pacientes que no quieren estar amarradas a tomar un medicamento todos los días o a colocarse un gel transdérmico todos los días. Pero si la paciente inició su terapia, se siente bien y tiene sus exámenes anuales, porque hay que estar todos los años revisando esto,
no aparece ninguna contraindicación, están normales, puedo usarlo en tiempo indefinido. Yo tengo pacientes 70 y más años usando terapia hormonal y de verdad que están felices usando su terapia hormonal. Así que no hay un motivo así, decir ya cumplió 5 años, la suspendemos. No, no es así. Pueden seguirla usando en tiempo indefinido siempre y cuando los beneficios superen a los riesgos. Y si por opción la paciente decidió que ya me aburrí, no quiero tomar más, la suspensión de la terapia hay que hacerla en forma gradual. Es otra cosa importante. Porque si yo de un día para otro dejo de tomar la terapia, va a reactivar todos estos síntomas de bochorno y toda esta sintomatología severa. Entonces, si uno decidió en conjunto con la paciente una suspensión, tiene que ser igual gradual, no de un día para otro. Bien. Doctor, usted nos habló un poco ya de las alternativas farmacológicas. ¿Hay algunas otras alternativas a las hormonas para este manejo de la menopausia? Yo diría que manejo sobre todo en estilos de vida saludable, que estoy mirando algunas imágenes que parece que muestran algo. Se ha demostrado que si la paciente disminuye un 10% su peso corporal, solo eso, independiente del peso que partió, si somos honestos, sabemos el porcentaje de sobrepeso y obesidad que tenemos normalmente en nuestra población, ¿cierto? Entonces la mayoría de las pacientes llega al menos con sobrepeso y la mayoría con obesidad. Si una paciente baja un 10% su peso corporal, va a disminuir en un 30-50% los bochornos, solo por eso, y no le hemos dado ninguna hormona, ¿ya? Muchas veces son temas de hábito, evitar los condimentos, evitar las bebidas calientes, evitar ropa que esté muy abrigada en zonas en que tienen poca oxigenación. Todas esas cosas van a hacer que los bochornos en general disminuyan junto con la disminución del peso. Si la paciente además hace actividad física, que hay distintas maneras de hacerlo, la recomendación es al menos 2 veces por semana, de 1 hora por lo menos, o 3 veces por semana, de 30 minutos, en una cosa que sea una rutina. O sea, que la paciente tenga un hábito de decir voy a hacer esto, que puede ser en su casa, en su dormitorio, por YouTube. Hay miles, ¿cierto?, de aplicaciones ahora en que uno hace alguna actividad física arreglada. Si no quiere hacer eso, puede caminar, pero caminar contra el tiempo. Que eso me signifique quemar calorías. Si puede ir al gimnasio bien, si no puede, podemos hacer esto por YouTube, podemos hacerlo como una rutina. Hay terapias de relajación que son súper buenas, hay pacientes que hacen pilates, que hacen yoga, de repente cosas que a ella la hagan distraerse. También como temas no hormonales también van a ayudar a que la paciente se sienta mejor. Y ya dentro de los medicamentos vamos a tener los antidepresivos, que hay distintos tipos de antidepresivos, hay algunos antihipertensivos que también ayudan, la gabapeptina también ayuda, entonces ahí va uno mirando paciente a paciente qué le va dejando de acuerdo al perfil de la paciente. Perfecto. En general, ¿qué exámenes debe realizarse una persona como chequeo en esta etapa? Yo diría que hay exámenes que son obligatorios. O sea, yo no podría evaluar a una paciente después de haber hecho toda la anamnesis, el examen físico, si estoy hablando o pensando en terapia hormonal, si no tengo una mamografía vigente. Y ahí hay que hacer un paréntesis. Una cosa es el Programa Nacional de Detección Precoz de Cáncer de Mama, que asegura una mamografía después de los 50 años, ¿ya? Así como parte del programa. Y otra es que si yo voy a iniciar terapia hormonal en una paciente, independiente que tenga 40, 45, tengo que tenerla, ¿sí? Tengo que tener mamografía vigente, tengo que tener un perfil lipídico vigente. Eso significa colesterol, triglicéridos, HDL, todo el perfil lipídico, porque la paciente en general a esta edad tiene aumentado un poco todos los factores de riesgo para hacer síndrome metabólico. Y si la paciente tiene aumento del riesgo de hacer síndrome metabólico, tiene aumento del riesgo de hacer diabetes mellitus tipo 2. Y si tiene ese riesgo, tiene mayor riesgo de hacer enfermedad cardiovascular. Entonces, es una cadena. Y si la paciente tuviera riesgo aumentado cardiovascular, yo no voy a elegir la vía oral para darle terapia hormonal, voy a elegir la vía transdérmica. Entonces, tiene importancia en decidir la vía de administración de la terapia, la dosis y también qué terapia específicamente le voy a dar. Entonces, necesito sí o sí mamografía, necesito sí o sí un perfil lipídico. El PAP no es obligatorio para iniciar terapia, pero habitualmente es una oportunidad en la consulta, ya sea con matrona o con ginecólogo, de ver si está vigente o no está vigente. La eco transvaginal, que muchas veces se puso como una situación así como obligatoria, va a depender del examen que yo le haga a la paciente. Si yo en mi examen ginecológico encuentro que puede tener un útero aumentado de volumen o encuentro algo en los anexos, tengo que pedirle una ecografía para saber cómo está su útero y sus ovarios. Pero si el examen ginecológico es normal,
no hay antecedente de miomatosis ni de quiste en los ovarios, puedo hacerla después, no es una obligación tenerla para partir. Entonces, si yo tuviera que decidir 2 exámenes obligatorios, mamografía, perfil lipídico, en una historia que no tenga contraindicación de terapia hormonal per se, ¿ya? Dentro de la anamnesis me puede aparecer otro factor de riesgo importante, por ejemplo, el tabaquismo, ¿cierto? Muchas pacientes son tabáquicas, y si somos honestos, yo diría que dentro de los hábitos probablemente lo más difícil de combatir si ya llegamos a los 50 es que una paciente deje de fumar, ¿cierto? Uno va a poder incidir en disminuir la cantidad, pero si no se logró antes de la menopausia es difícil que lo logremos después, pero va a implicar eso que yo no le voy a dar vía oral y le voy a dar transdérmica, ¿ya? O voy a usar solo estrógenos locales, porque cuando yo entro a negociar con la paciente, a pesar de que muchas veces se siente súper mal y que yo le doy pruebas de que si deja de fumar, yo le voy a dejar una terapia que sea súper efectiva y que le disminuya los bochornos y todo este trastorno asociado a la menopausia, la gran mayoría de ellas en la práctica no deja de fumar, ¿ya? Entonces, a pesar de que negociamos, al final tratamos de bajar un poco el nivel de tabaco, pero terminamos dando transdérmico o solo estrógenos locales. Entonces, dentro de las preguntas, se me ha olvidado mencionar este tema de preguntar también por el hábito tabáquico, que marca un factor de riesgo cardiovascular y que a mí me da una indicación de si puedo usar vía oral o me tengo que pasar a transdérmico cuando inicio la terapia. Entonces, mamografía, perfil lipídico son obligatorios. Bien, ya estamos llegando al final del programa, doctora. Pasó rápido. Sí, pasó rápido. No sé si quiere, tenemos un par de minutitos a ver si usted quiere hacer alguna conclusión. O sea, primero, decir que la menopausia es un periodo de la vida de la mujer, ¿ya? Que si tenemos edad, todas vamos a llegar a pasarlo en algún minuto, que hay que quitarle la connotación negativa, ¿ya? Porque si lo miramos y damos vuelta el vaso, si uno piensa alrededor de los 50, ya uno cumplió con hartas obligaciones o responsabilidades. En general, los hijos están educados si uno tiene hijos, en general el tema laboral está estabilizado, por lo tanto, hay muchas responsabilidades que, de cierta manera, culturalmente, o nosotros mismos nos obligamos a cumplir, están más o menos resueltas, ¿ya? Nos queda habitualmente la pareja, ¿cierto? Hay que cultivar, ojalá, una relación de comunicación con la pareja, porque muchas veces uno se encuentra sobre los 50 en una etapa en que está solo con el otro, en una casa, en una habitación, y ya los temas en común, que era lo que en el día a día nos tenían como ocupados, hijos, responsabilidades, pago, un montón de cosas, ya no están. Entonces, es súper importante mantener una comunicación efectiva, tener actividades que sean, que de alguna manera nos relajen, acostumbrarnos a que no sea solo todo trabajo, ¿cierto? O obligaciones, sino que de a poquito ir cultivando otras actividades que nos hagan sentir mejor. Mantener un control médico, en este caso con matrona, con ginecólogo, todos los años. O sea, si todos los años yo voy a mi control, me hago el PAP, después de los 40 me hago mamografía, hago mis exámenes, no me voy a encontrar con sorpresas. Y si tengo alguna enfermedad que vaya apareciendo, la voy a tratar en forma adecuada. Hay una de las frases que me encantan, que dice, la menopausia en plenitud es posible. Es posible si yo antes de eso hice cosas como mis controles habituales, si cuando me llega el momento y no tengo ninguna contraindicación, uso la terapia hormonal y sigo mis controles, entonces va a ser un buen periodo en la mujer, ¿ya? Si yo lo vivo así, pensando en positivo. Antes se hablaba, fíjate, de un concepto súper duro, diría que se hablaba incluso de la sexopausia. O sea, como que a uno le llega la menopausia y como que ya, desde el punto de vista de la sexualidad, moría. O sea, como que ya ni siquiera podía optar a tener una sexualidad satisfactoria, y hoy es todo lo contrario. Uno ve cada vez más las mujeres empoderadas, las mujeres con sexualidad satisfactoria, pero para eso tienen que consultar. Entonces, el llamado es un periodo de la mujer, que hay que cambiarle la connotación negativa en positiva, que la paciente tiene que empoderarse y consultar, que existe el manejo asegurado por ley en nuestro país de la atención primaria en estas orientaciones técnicas para el manejo del climaterio, que además pueden ser derivadas a nivel terciario, y que existen, si bien la terapia hormonal es como lo que mejor anda, tenemos otras alternativas de tratar a las pacientes cuando por algún motivo no la pueden utilizar o no la quieren utilizar, tenemos otras alternativas para tratarla. Perfecto, doctora. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde y darnos todo su conocimiento, su experiencia. Ya estamos terminando. Hasta luego. Esperamos Gracias a ustedes por tocar un tema que es importante para las mujeres, ¿cierto? Y que cada vez se debe tocar más. Así que muchas gracias a ustedes.
Hasta luego. Hasta luego.